nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor. Hoy celebramos a Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana canonizada hace apenas unos pocos años. Ella en su juventud era maestra de escuela, pero escuchó la voz del Señor, quien la llamaba a las misiones, de tal manera que no solamente se contentó con ser una gran misionera, sino que finalmente fundó una comunidad religiosa, a quienes hoy conocemos como las hermanas lauritas. Qué hermoso ejemplo para todos nosotros escuchar la voz del Señor y ponernos siempre en camino con Él. Oramos con el profeta Isaías. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi Dios y Salvador. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Una gran lección nos presenta hoy el Señor en este texto que nos recuerda el evangelista San Lucas. Y el resumen que nos presenta al final es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta y que con frecuencia acudamos a Él. Termina el Señor diciendo: al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Y tengamos en cuenta, aquí no se trata de bienes materiales, se trata solamente de la fe.
El Señor Dios nos llama a estar con Él y entonces Él nos da dones y carismas como nos lo enseña San Pablo en la carta a los Corintios. Y si el Señor nos da mucha posibilidad de fe, si nosotros creemos en Él profundamente, entonces el Señor nos exigirá de acuerdo a la fe que Él nos ha dado. Por eso vale la pena estar siempre atentos a la escucha, vigilantes, estar, como nos dice el texto, vigilantes porque no sabemos a qué horas puede llegar el ladrón, de tal manera que si estamos atentos, le cerramos todos los boquetes de la casa y no permitiremos que entre. ¿A cuál casa? A la casa de nuestra vida. El ladrón es el enemigo, todos los días nos está poniendo zancadillas para que nosotros de alguna manera nos apartemos del Señor. Por eso el Señor no se cansa de insistirnos, estad siempre en vela, vigilantes, con las lámparas encendidas. En este texto que acabamos de escuchar, nosotros nos encontramos con San Pedro, quien él interviene, demostrando que la exhortación de Jesús sobre el sentido de la espera y sobre la vigilancia perseverante, en primer lugar, es responsabilidad de quien dirige a la comunidad, puesto que ha sido puesto al servicio de la comunidad. Y cuando pensamos en comunidad, no pensemos solamente en la comunidad parroquial, por ejemplo, en este caso, no. Un papá o una mamá, los padres de familia, han recibido del Señor el encargo de servir con amor profundo a una pequeña comunidad que es su familia. Por lo tanto, este encargo del Señor también va para ustedes, apreciados padres de familia, porque tienen un encargo del Señor, servir de tiempo completo a esa hermosa familia que el Señor le ha encomendado. Hoy el Señor nos recuerda una gran verdad. El adulto es la persona capaz de asumir sus propias responsabilidades. Pero, ¿con cuánta frecuencia frente a los acontecimientos de cada día, a las distintas situaciones que vivimos, caemos en la equivocación de achacarle la culpa de lo que sucede o de lo que nos pueda pasar a otra persona? Y terminamos diciendo, es que la culpa es de mi papá, la culpa es del vecino, la culpa es del conductor, la culpa es del gobernante o de la jerarquía eclesiástica. Pero, ¿y nosotros somos capaces de asumir nuestras propias responsabilidades? Por eso el Señor nos llama la atención. Estén atentos, vigilantes, y entonces ser dueños de nuestras propias responsabilidades nos ayuda a mantener el corazón abierto y los ojos despiertos para que nosotros logremos tomar decisiones en el momento oportuno y decisiones adecuadas. También es indicio de madurez cristiana el saber examinar nuestra vida y reconocer nuestra parte de responsabilidad. Vale la pena entonces estar atentos para que nosotros nos conozcamos cada día más, sepamos de verdad qué tenemos que hacer, cómo debemos actuar, para que asumiendo nuestras responsabilidades logremos definitivamente presentar las cuentas oportunas al Señor. Estemos permanentemente atentos a vivir de tal manera que nadie tenga nada que criticarnos. Por eso cuando San Pedro le pregunta a Jesús, dices esta parábola
solo por nosotros o por todos. Miremos que el Señor dice esa parábola, no solamente por los apóstoles en ese momento presentes, sino que el Señor Jesús también está hablando para todos y cada uno de nosotros. De alguna manera nos recuerda que la responsabilidad de estar atentos y vigilantes es de todos. Cuando vemos muchas dificultades en el mundo, podemos nosotros decir, tal vez no hemos hecho lo suficiente y por eso es que el enemigo ha logrado ir entrando a tantos lugares. Por ejemplo, porque nos falta una mayor decisión en el campo de la fe. Nos toca ser más firmes a la hora de decir, de verdad, yo creo en que Dios es la fuente de la vida. Y cuando vemos que Dios es la fuente de la vida, entonces aceptamos totalmente que Dios nos ha llamado al banquete de la vida, trayéndonos también en un cuerpo físico y al mismo tiempo cuerpo espiritual. Nosotros seres humanos somos cuerpo y alma. Y cuando hablamos de cuerpo, Dios nos trae a la vida, siendo hombre o mujer, por lo tanto seres sexuados. Pero cuando no tenemos claridad en estas verdades, que no solamente son verdades biológicas, históricas, verdades de fe, entonces vamos cayendo en las trampas de la ideología de género. Y por eso hoy creemos que hay muchísimas cosas que se aceptan por moda y atropellamos la naturaleza. La filosofía de género busca destruir principios fundamentales de la vida y por lo tanto nuestra fe, como es la familia, principio fundamental de la sociedad, célula fundamental de la iglesia, el lugar donde todos nosotros crecemos realmente como personas, porque necesitamos ver y escuchar, compartir la vida con esa imagen de papá y de mamá. Pero cuántas dificultades se viven hoy porque se destruyen las familias de muchísimas maneras. Y así lentamente vamos nosotros analizando y vamos encontrando dificultades que se van metiendo por cualquier rendija que vamos dejando al descubierto. Así el Evangelio presenta al cristiano vigilante, con la psicología de administrador, no con la psicología de un patrón. Nosotros administramos nuestra vida, pero al mismo tiempo el Señor nos permite administrar nuestra propia fe, porque el Señor nos regala también la libertad, de tal manera que con total libertad yo puedo decir creo en Dios, pero también utilizando una libertad equivocada puedo decir no quiero saber absolutamente nada de Dios. Como cristianos somos administradores de la fe a la que el Señor nos ha llamado. Por eso es necesario ser los mejores administradores de los dones y carismas que hemos recibido del Señor. Solo Dios es el Señor. Y si es cierto que el mundo anda con mucha dificultad, es porque abundan los arquitectos, pero faltan los obreros. Abundan las discusiones, pero escasean las soluciones efectivas. Probablemente tanto el mundo como la iglesia tienen necesidad de menos patrones y de más gente con capacidad de servicio, de testimonio, de entrega. Jesús llama la atención fundamentalmente a quienes estamos en su casa. Y su casa es la iglesia. Por eso con humildad, con fe,
escuchemos al Señor y puestos a su servicio, vigilemos para que su reino sea de verdad una realidad entre nosotros. El amor de Dios es exigente, por eso nuestra vida tiene sentido si realmente estamos despiertos y bien comprometidos en la vivencia de nuestra fe. Estar vigilantes es vivir intensamente nuestra fe en el Dios uno y único. Démosle entonces gracias al Señor. Y hoy, por intercesión de la Madre Laura, pidámosle al Señor que nos fortalezca en la fe y en la decisión de ser de verdad testigos creíbles de nuestra fe en Él. Oremos. Dios misericordioso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.